Hola, les saludo con mucho gusto. Hoy es 4 de mayo. Sí, ya llegamos a mayo, 4 de mayo, y estamos atendiendo al tema número 5, criterios de moralidad. Como bien se han dado cuenta, ya dimos una primera ronda a todos los subtemas, al 5.1, ley natural, 5.2, la conciencia humana, 5.3, la ley moral, 5.4, la sindéresis. Y estamos dando una segunda ronda para atender a estos subtemas desde una óptica que nos permita tener un panorama más amplio de estos temas. Así nos lo permiten los tiempos de nuestro programa. Si ustedes dan una revisión a su planeación didáctica, se darán cuenta que estamos en tiempo y eso nos está permitiendo dar esta segunda ronda, en donde vamos a ampliar el conocimiento que ya tenemos previo. Hoy estamos ampliando el subtema 5.1, ley natural. Recordarán que la ocasión pasada lo atendimos desde el punto de vista de las leyes naturales, meramente de las leyes naturales, de esas leyes que explican el funcionamiento de la naturaleza, y lo hicimos a través de los trabajos de Sir Isaac Newton. Y hoy vamos a atender al mismo tema, ley natural, y lo vamos a abordar desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, y vamos a ver que nos da una óptica complementaria, que si bien son temas que abordan una misma línea de conocimiento, son dos vertientes las que se presentan. Y entonces tenemos, miren ustedes, que el texto que les presento es de John Finnis. Y es un trabajo muy finis este que nos presenta el autor, y nos dice que las teorías de la ley natural aceptan que el derecho puede ser considerado o expuesto tanto como un puro hecho social de poder y práctica, como un conjunto de razones para la acción que pueden ser y frecuentemente son sólidas en cuanto razones y por lo tanto normativas para la gente razonable a las que se aplica. Y ahí está, muy claramente, no lo dice en lo que respecta a la ley natural. Vamos nuevamente. Las teorías de la ley natural aceptan que el derecho puede ser considerado o expuesto tanto como un puro hecho social de poder y práctica, como un conjunto de razones para la acción, que pueden ser y frecuentemente son sólidas en cuanto razones y por lo tanto normativas para la gente razonable a las que se aplica. Y ese es el primer contacto que tenemos en lo que menciona a ley natural. Y continuamos con la lectura y nos vamos ahora a la página número 3, y aquí tomo una fracción de Tomás de Aquino,
y él nos habla del derecho natural. Y nos dice en el punto 1 que la ley establece razones para la acción. Ahí lo tenemos, muy de la mano con el texto anterior, ¿no? Tomás de Aquino, en su primer elemento que él menciona, nos dice: la ley establece razones para la acción. En el segundo elemento nos dice: las normas pueden y presuntivamente crean obligaciones morales que, en cuanto tales, no existan previamente al establecimiento de estas normas. Ahí está, ¿no? Nuevamente, el segundo elemento que nos menciona es: las normas pueden y presuntivamente crean obligaciones morales que, en cuanto tales, no existían previamente al establecimiento de esas normas. Y el elemento tercero, que ese tipo de obligación jurídico-moral resulta vencido o derrotado por la grave inmoralidad, injusticia de la norma positiva. Recordemos que en ese tiempo pues eran gobiernos monárquicos, ¿no? En donde el poder del derecho que creaba ese mismo monarca para sus intereses pues era brutal, ¿no? Por eso nos hace referencia a esto. Tomás de Aquino nos dice que ese tipo de obligación jurídico-moral resulta vencido o derrotado por grave inmoralidad e injusticia de la norma positiva. Es decir, cuando una norma no va en el beneficio de la población. Y de ahí continuamos. La lectura es bastante indicada. Si tienen algunos minutos, yo les sugiero que la hagan. Si no, como lo hemos venido trabajando, con una lectura rápida que les permita identificar los elementos principales. Y con esta audioclase pueden hacer su apunte del día, ¿verdad? Nos vamos a la página número 5 y aquí se explican algunos subtemas que voy a mencionar los tres primeros. El número 1 dice: razones básicas para la acción y la necesidad de la autoridad gubernamental. Si se piensa cuidadosa y perceptivamente acerca de qué cosas perseguir o evitar y hacer o abstenerse, se puede rápidamente entender y asentir afirmaciones prácticas, tales como la vida y la salud. A propósito, ¿verdad? El conocimiento y la armonía con los demás son deseables para nosotros y cualquier otro. La deseabilidad intrínseca de estados de cosas como la propia realización en vida y salud, en el conocimiento y en las relaciones amistosas con los demás, se articulan a través de principios del razonamiento práctico, funcionales y no derivados. Estos principios del razonamiento práctico conducen hacia acciones, disposiciones y acuerdos que promueven esos bienes inteligibles y de carácter directivo o normativo. Ahí lo tienen, miren ustedes, en el primer apartado que nos habla razones básicas para la acción y la necesidad de autoridad gubernamental. Y nos vamos al punto número 2, que bajamos un poquito en el texto y nos dice: ¿por qué derecho natural? Falacia naturalista. Esta es una pregunta fuerte, filosófica, ¿no? Hablar de una falacia, pues es prácticamente ir en contra del mismo conocimiento que estamos
planteando, pero así es la filosofía, así tiene que ser la filosofía. Tenemos que preguntarnos todos aquellos elementos que convergen en el tema que estamos tratando, no solo los que nos pudieran reforzar, también lo que nos puede aparentemente destruir, porque eso nos puede llevar a líneas que, lejos de destruirnos, refuercen fuertemente nuestra causa, o si pueden destruirlas. Y si nos destruyen, pues quiere decir que ese conocimiento que estábamos tratando posiblemente no era tan sólido como pensábamos. Y si un conocimiento se destruye, pues seguramente dará paso a otros nuevos conocimientos. Bueno, así nos dice el subtítulo de la página número 7, ¿por qué derecho natural? Falacia naturalista. Y bueno, nos dice, ¿qué intenta la corriente central de la teoría del derecho natural al usar la palabra natural en el nombre de esa teoría? La respuesta más breve y precisa es que intenta significar de razón como las expresiones, la ley de la razón o los requerimientos de la razón. Tomás de Aquino es particularmente claro y explícito al decir que en este contexto natural se predica de algo, como una ley o una virtud, solo cuando y en razón de que aquello de lo que es predicada se encuentra en línea con la razón práctica, o con los requerimientos de la razón práctica. Y así nos sigue comentando un poco más, nos dice, pero los objetos de los actos colectivos, de los actos selectivos, son los bienes intrínsecos e inteligibles, aspectos del perfeccionamiento humano, hacia los que estamos dirigidos por los primeros principios de la razón práctica. De este modo, la ecuación en este contexto entre natural y racional y sus términos vinculados no es una mera confusión, sino que está basada en una distinción entre epistemología y ontología. En el orden del ser, lo que es bueno y razonable para nosotros es el resultante de lo que es fundacional nuestra naturaleza. Pero en orden de llegar a ser conocido, el conocimiento de nuestra naturaleza es, en una parte significativa, el resultante de nuestra comprensión de cuáles tipos de posibles objetos de elección son buenos. Aquí está una parte importantísima, ¿no? Voy a retomar nuevamente a partir de la epistemología y ontología que menciona en el orden del ser, eso lo saben sobradamente, lo que es bueno y razonable para nosotros, que lo estudiamos en epistemología a lo largo de todo el semestre. Es el resultante de lo que es fundacional, nuestra naturaleza dada, pero en el orden de llegar a ser conocido, el conocimiento de nuestra naturaleza es, en una parte significativa, el resultante de nuestra comprensión de cuáles tipos de posibles objetos de elección son buenos. Miren ustedes, ahí está ya. Y toca un tercer elemento que les voy a suplicar le den una lectura rápida: el gobierno de la ley como remedio para los peligros de tener normas. Este es el objeto principal del derecho. El derecho debe de atender a las situaciones primeras de la sociedad y nunca irse en contra de la sociedad. Pasa mucho más común de lo que podemos imaginar. Por eso este apartado nos habla del gobierno de la ley como el remedio para los peligros de tener normas, y eso pues es un punto altísimo de
cualquier ordenamiento social jurídico. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta audio clase. Les mando muchos saludos y por favor, si tienen alguna duda o comentario, pónganla aquí abajito. Gracias.